Yo diría que hay tres elementos que son bien importantes en este avanzar hacia la no discriminación de las personas con alguna dificultad o alguna incapacidad o discapacidad. En primer lugar, yo creo que hay un problema cultural. De alguna u otra forma, la sociedad se ha ido desarrollando pensando en que no existen personas con discapacidad. Cuando se diseña algo, cuando se construye, se está pensando en que las personas no tienen ninguna discapacidad. Y como hemos visto también, es un grupo, no es un grupo pequeño en términos generales, en términos mundiales, según algunas estadísticas de Naciones Unidas, alrededor del 10% de la población en el mundo tiene algún grado de discapacidad. Todo el tema vinculado con los recursos que se necesitan hace crisis, porque evidentemente cuando pensamos en dar acceso en general a las personas con discapacidad a todo lo que deben, nos estamos encontrando inmediatamente con un problema de financiamiento, de recursos. Ahí tenemos un segundo elemento de fondo en los temas de la discapacidad. Nosotros vamos a hacer, por supuesto, un informe basado en los avances, porque de eso se trata. O sea, cuando la Convención pide el informe nacional, está pidiendo un recuento de qué se ha hecho. No hay todavía mecanismos oficializados para la participación en la elaboración del informe de las organizaciones de la sociedad civil, lo que no quiere decir de que no puedan hacer llegar sus aportes. No hay que tenerle miedo a la administración pública. Es verdad de que los procedimientos de la administración pública son lentos, es verdad que los recursos son escasos, pero lo que siempre sobra es voluntad. De manera que cuando alguno de ustedes se quiera acercar a proponer ideas, a hacer ver sus puntos de vista, son muy bienvenidos y en la medida de lo posible siempre trataremos de hacer algún tipo de actividad con la sociedad civil que llega a pedirnos apoyo. Normalmente se piensa también de que los informes que debe preparar el Estado son informes que deben recoger las opiniones de la sociedad civil. Y eso también es un mito. Nunca se tienen que olvidar que el informe es del Estado. Es decir, el Estado es el que se ha comprometido internacionalmente y por lo tanto el que informa es el Estado. Y evidentemente como nosotros tenemos que presentar un informe de cumplimiento de los compromisos, lo que vamos a hacer es presentar un informe de cumplimiento de los compromisos. No vamos a presentar un informe de incumplimiento de los compromisos porque no tiene ningún sentido. Entonces después vienen muchas críticas, ¿no es cierto?, de que el informe que se hace es un informe mentiroso, porque no es como se dice, y la verdad es la labor que tiene el Estado y el informe no puede ser de otra manera. Y por eso existen lo que se llaman los informes sombra, que son los informes que presenta la sociedad civil diciendo efectivamente, ¿no es cierto?, nosotros seguimos teniendo problemas con esto, seguimos siendo postergados acá, no se cumple el compromiso allá, y así es. O sea, al Estado no le molesta tener informes sombras. Entonces, para concluir, yo reitero mis agradecimientos, me parece una espléndida oportunidad para tener contacto con la sociedad civil. Nosotros estamos haciendo este informe que esperamos tenerlo dentro de los primeros meses del año, del año 2011, por supuesto, y va a ser un informe del Estado. Vamos a leer con mucha atención los informes sombra, todos los aportes que se nos puedan hacer y en la medida de que corresponda nosotros los vamos a incorporar. Y les dejo extendida una invitación para que veamos cómo podemos seguir trabajando en conjunto estos temas que son de la mayor relevancia y que son para la Dirección de Derechos Humanos prioritarios. Muy amables por haberme escuchado y muchísimas gracias.